Buenos días y bendiciones. Mi nombre es Juan José Ajeda y estamos aquí en este tiempo para la oración, la cual hemos llamado en el nombre de Jesús. La idea principal es poder orar, pero orarlo basado en por así decirlo, un ejercicio que la Biblia dice que orar en el nombre de Jesús es orar basado en su palabra, porque Él es el verbo, la palabra de Dios, y también significa que oremos en amor, en justicia, en bondad, porque todo eso representa a Jesús o el nombre de Jesús. Como hay un cántico también que se llama El nombre de Jesús es poder, también orar con poder. Entonces, ese prácticamente es nuestro principal enfoque, la oración, y con esta oración también asimismo glorificar al Padre y al Hijo. Según su palabra nos lo ha dado a conocer. Así que vamos a iniciar hoy con esta lectura, con esta oración. Eh, Hay algo bien importante, pues, que vamos a tocar hoy, que ya también lo vimos ayer, pero vamos a remarcarlo porque creo que es algo importante. Y va a ser orando para tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto basado en Efesios 6:17. Así que vamos a iniciar orando, pero algo bien importante que para los que no nos conocen es lo siguiente. Regularmente lo que nosotros hacemos es primero dar el comentario o enseñanza, exhortación del versículo que vamos a tomar para base y luego basado en eso vamos a orar. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas para tener el mismo sentir, porque la Biblia dice, si dos o más se pusieran de acuerdo, en todo lo que se pusieran de acuerdo será hecho. También la Biblia dice que hay que aprender a estar unánime juntos en armonía, etcétera. ¿Para qué? Para que Dios nos escuche y también Dios vea que estemos en un mismo sentir y asimismo Él vaya a cumplir con su palabra. No que una persona única no pueda orar y que se cumpla, sino que no es lo mismo que 12 personas se pongan de acuerdo en algo. La Biblia dice que si 12 se pusieran de acuerdo, eh, recibirán mayor pago de su labor. Dice la palabra también, si uno cae, el otro lo levantará. También la Biblia habla que si alguien hay frío y hay dos, uno calentará al otro. Entonces es bien importante esto. Y también la Biblia dice que si uno echa fuera 1000, dos echarán fuera 10,000. Entonces es algo bien importante y por eso son el término de la oración, ya en comunión y con otras personas. Así que vamos a orar primero para que Dios nos dirija y nos guíe el día de hoy y para así mismo podamos entrar en esta mutua comunión y satisfacción con nuestro amado pastor. Así que oremos, Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, buscando entrar en una bendita comunión y amor contigo. Ayúdanos, por favor, a adentrarnos en esta plenitud de vida, de amor y de justicia. Ayúdanos a entrar en comunión con los hermanos y poder también expresar el pensamiento que tú quieres transmitir a nosotros. Por favor, amado Padre, ayúdanos con amor sincero, con amor puro y verdadero hacia ti y tu presencia, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor, poder y alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es el pasaje principal, si se dan cuenta es corto, pero es algo que debemos prácticamente tomar en cuenta. Ahora, algo bien importante acá que habla de la espada del Espíritu, es decir, que es una espada que ya está formada de alguna manera y que nosotros la tenemos que tomar, así como las demás cosas como el yelmo, la coraza de justicia, etcétera. Dice que la espada del Espíritu hace una especificación que es la palabra de Dios. Ahora, tomar en cuenta que ayer mencionamos de que la palabra que aquí se menciona es la palabra rema, no la palabra logos. No es lo mismo la palabra logos a la palabra rema. Yo creo que ya lo han escuchado, pero igual lo voy a resaltar. La palabra logos hace una referencia a una palabra regularmente de instrucción, pero una palabra rema no. No significa que una palabra logos sea una palabra muerta, que a veces así se enseña. Para serles sinceros, yo nunca he entendido cuando hablan de eso. Puede ser de que no lo haya entendido, para no decir que los demás estén equivocados, sino que yo regularmente no he hallado en la Biblia algo específicamente que diga que la palabra logos esté muerta. Por lo menos yo no lo he hallado. Como vuelvo a resaltar, puede que esté equivocado.
porque realmente hay ministros que lo han hablado y son ministros prácticamente con amplia trayectoria. Pero lo que sí yo he encontrado es de que la palabra logos es una palabra viva también. La Biblia dice en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y en el original, cuando uno ve, esa es la palabra logos. Pero también hay que tomar en cuenta de que esta palabra rema hace referencia a otra manifestación de Dios. Esto, según lo que he entendido, la palabra rema hace referencia a una palabra de declaración, es decir, una palabra de profética, una palabra de juicio. Entonces, cuando habla la palabra del Espíritu, que es una palabra de justicia, una palabra profética, está entrándonos en otro tipo de ambiente, no de instrucción, sino un ambiente también de declaración de profética o de justicia. Entonces, cuando habla de que en la guerra espiritual o cuando nos habla acerca de tomar la espada del Espíritu, es decir, tienen que aprender a entrar en combate, tienen que aprender a tomar esta palabra, no como necesariamente solo como una forma de instrucción, es decir, una forma logos, sino también como una forma de guerra. Tienen que aprender a pelear su batalla con una palabra rema, no con una palabra logos. Vuelvo a resaltarlo, una palabra logos no es una palabra muerta, sino una palabra, ¿por qué? Porque la Biblia también habla de, como vuelvo a resaltar el versículo que dice, porque el logos de Dios es vivo y eficaz. También cuando vemos en Juan 1:1 dice que en el principio era el logos y el logo estaba con Dios y el logo era Dios. Regularmente la Biblia lo transforman como verbo, pero realmente no debería ser verbo, sino que es palabra. Eh, en el original traducción, en la traducción normal, el logos es palabra. Entonces, realmente el Juan 1:1 debería decir, porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra estaba con Dios. Pero no puede ser una palabra muerta porque es Dios mismo. Es decir, es como decir que Dios esté muerto. Y no es así. Entonces, la palabra logos también es una palabra viva. También de que Jesucristo habló palabras logos y por consecuencia no eran palabras muertas. ¿A qué quiero dar a entender con esto? De que Jesús tanto usó la palabra logos o usó logos como usó el rema. Pero a veces se habla de la palabra logos en otros pasajes porque cuando dice, porque no vengo con vana palabrería, sino con demostraciones de poder en el Espíritu. Ahí sí hay un logos que es un logos muerto, que es el logos del mundo. Algo que quiero dar a entender de que tenemos que aprender a vivir en el logos y también, es decir, en la palabra que es de instrucción de vida, pero esa palabra después se va a transformar en un rema, es decir, en el aspecto de un juicio o una guerra espiritual, porque es una palabra de confrontación. El ejemplo que coloco es el ejemplo cuando Jesús tuvo la tentación, porque ahí fue un confrontamiento, fue una lucha, fue una acechanza del diablo, y el enemigo prácticamente se enfocó en atacar a Jesús a través de tentaciones y Jesús peleó su batalla o su guerra o peleó en la tentación con la misma palabra de Dios en rema, no en logos. Porque vuelvo a mencionar, Jesús vivió logos, es decir, vivió una instrucción, vivió una forma de vida, la tenía. Es decir, él vivía en adoración, Jesús vivía prácticamente en la voluntad del Padre, él vivía prácticamente en integridad de buscando el conocimiento de la palabra. Cuando el enemigo lo viene a tentar, a Jesús le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que Jesús en ese momento le está declarando, porque el rema es una palabra de declaración, de juicio y profética. Es cuando le dijo, mira, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Significa de que Jesús ya vivía un logos, es decir, ya vivía una palabra de instrucción. Él, si lo vemos en los ejemplos en la Biblia, dice de que cuando habló con la mujer del pozo, la que era la mujer samarita de Samaria, dice que prácticamente dice que Jesús tenía sed y tenía hambre. Y cuando le preguntaron a Jesús si quería comer, le dijo, no, porque mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, ahí es un logos. ¿Por qué? Porque él está moviéndose en una instrucción, está moviéndose en una forma de vida. Entonces ahí estaba viendo en la misma palabra que le dijo a Satanás, la dijo a los apóstoles en un logos, por así decirlo, y adelante Satanás le da un rema, es decir, una espada de Dios en este espiritual, en este contexto de Efesios 6:17. Realmente hay una confrontación, hay una declaración para un ataque de profético, de juicio delante de Satanás, pero delante de los apóstoles o lo que él vivió fue un logos, una palabra de instrucción.
Entonces dice, apártate de mí, Satanás. Eh, en ese caso, porque le dice, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego vemos en el otro pasaje cuando Satanás lo trata de tentar, porque igual con lo mismo le dice, ¿por qué no te tiras de acá? Porque la palabra dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan y demás, aunque se comió un versículo, pero Jesús ya le dice, aparte de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces ahí vuelve a resaltar a Jesús de que no lo tienten, pero vuelve a resaltar de que él ya está viviendo, o sea, Jesús vivía una instrucción de no tentar a Dios, pero cuando se presenta delante de Satanás le dice, mira, no tentarás, es decir, ya le traslada una declaración, un juicio, algo profético de no hacerlo. Luego le dice, mira, todos estos reinos tengo delante de ti, si, todos estos te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a le servirás. Jesús ya adoraba, ya servía a Dios Padre, ya se manifestaba en esa palabra de instrucción. Pero cuando está delante de Dios no instruye realmente a Satanás, sino que le está declarando, diciéndole, mira, no, lo que me estás diciendo no es, yo no tengo que estar en eso. Entonces él no está instruyendo, él está declarando esta palabra. ¿Para qué? Para romper en juicio las maldades de Satanás. Ahí es donde se transforma esta palabra de logos, es decir, de instrucción, a una guerra en rema, en juicio, en profecía, en declaración, en decreto, si lo queremos llamar de sí, aunque él no dijo, Jesús nunca dijo declaro, decreto, profetizo, sino que él resaltó la misma palabra, porque la misma palabra es la palabra profética más segura. Entonces, cuando Dios nos dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos está diciendo que tenemos que aprender a declarar la palabra, no necesariamente solo a vivirla en instrucción, es decir, vivirla en un logos, es decir, que yo realmente esté viviendo la palabra, porque es parte de, sino que también lo aprenda a manifestar como ayer hablamos de desenvainar la espada y ejecutar esa palabra. El ejemplo también que colocamos es acerca de cómo en Génesis capítulo 1, cuando Jesús dice, pero cuando Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Es decir, había tinieblas, había oscuridad, y lo que hizo Jesús fue declarar la palabra, es decir la palabra, y dijo, sea la luz. En ese momento todo el entorno se transformó y cambió. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar la palabra, la espada de Dios. Dice, tomad, perdón, y dice la Biblia dice, tomad y tomad. Decir, y ya hablamos de eso que dice, y reciban, que la palabra tomar también se puede decir como recibir, y reciban el yelmo de la salvación y la espada. Recibir porque yo tengo que estar atento a agarrarlo, tomarlo, porque me lo están dando. Entonces Dios me está dando la palabra para que yo la utilice. El punto es que yo la tengo que aprender a utilizar bajo la dirección de Dios, no bajo lo que yo crea que deba hacer, sino que bajo las circunstancias que Dios me demande. Entonces tengo que aprender a usar la palabra de Dios como espada en mi día a día, no solo como una manera de instrucción, de vivirla diariamente, sino también como en momentos que van a venir a mi vida. Por ejemplo, si de repente me comienzo a preocupar porque tengo que pagar cosas, yo puedo levantar mis manos y decir, Señor, tu palabra dice que si tú nos has dado a Jesucristo, nos darás juntamente con Él todas las cosas. También tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y también decir, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones hasta el día de su venida. Y luego ir a orar, es decir, como que prácticamente atacar al obstáculo que me está impidiendo hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que debo buscar en Dios. Uno de ellos es alabarle, glorificarle, amarle, buscarle. Y las circunstancias de preocupación, afán, contienda, todo eso me impide hacerlo. Entonces, cuando yo declaro la palabra, en este caso, que me estoy preocupando por lo que tengo que hacer y no tengo dinero para no sé qué cosa, etcétera, yo puedo declarar la palabra y decir, Él me va a suplir. Tú me suplirás, Padre. Yo ya declaré la palabra. Hay una oscuridad que me está atacando, como en Génesis, que estaba en la oscuridad, pero de repente dice Dios, sea la luz.
Entonces, en este caso, yo, siendo hijo de Dios, tengo que cumplir el mismo objetivo. El objetivo es manifestar la luz de Cristo. Entonces, yo voy a venir y voy a decir, Señor, tú suplirás toda mi necesidad, sacarlo de mi boca, decirlo. Entonces, yo voy a decir, Padre, tú suplirás toda mi necesidad, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero luego, por supuesto, me voy a orar. También me voy a ir a alabar, porque rompí con el obstáculo, confronté con una espada el obstáculo y lo corté. O si el enemigo se presenta prácticamente, le voy a meter la espada al espíritu para matarlo, es decir, matar la identidad mala que me está impidiendo entrar en comunión, porque tanto el afán, las preocupaciones lo que impiden es acercarme a Dios, porque tengo mi mente metida en el problema y en lugar de estar orando, estoy metido con la mente en el problema. Entonces, esa es la espada del espíritu que nos va a ayudar y lo puedo trasladar también, como por ejemplo, cuando alguien va a entrar en una predicación, una enseñanza o hablar con alguien, también tiene que aprender a usarla. Y por eso tenemos que aprender nosotros a usar la espada del espíritu, porque es una práctica. Ya lo vimos ayer, o ya bueno, en este aspecto que hemos estado orando acerca de las partes de la armadura, cómo es que nosotros necesitamos prácticamente aprender a practicar la armadura. No solo tomar la espada, ya vimos que hay diferentes, hay diferentes partes que el apóstol Pablo aconseja que tomemos todo. Veamos de que el 11 dice lo siguiente, vestir de toda la armadura, no partes de la armadura. Es decir, no solo tengo que andar yo con la espada del Espíritu, sino también tengo que andar con el yelmo, con la coraza, con el calzado presto del Evangelio de la paz y ceñido de justicia, y ceñido de la verdad. Entonces debo yo de conocer que tengo que tomar toda la armadura de Dios, como dice el versículo 11, y el versículo 12 también dice, por tanto, toma toda la armadura, no solo parte de la armadura. Entonces, la espada es parte de la armadura. Entonces, vamos a orar hoy para esto. Perdón, ya me recordé lo que me faltaba. Ya tomamos el ejemplo de David cuando Saúl le presta su armadura y David se la quita porque dice, porque no puedo andar con esta armadura porque no la he practicado. Entonces, así mismo como todo en la palabra, tenemos que aprender a practicar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a practicar, es decir, a andar con la armadura, aprender a ceñirnos de la verdad, aprender a colocarnos el yelmo de salvación, aprender a colocarnos la coraza de justicia, aprender a colocarnos el calzado presto para el evangelio de la paz. Porque como ya mencioné, es una forma de vida y esa forma de vida aprenderá a vivir. Puede ser de que alguien esté caminando por ahí solo con el yelmo y sin calzado y sin cinto y sin coraza. Entonces tenemos que aprender a ver todas las partes de la armadura y aprender a andar con todas las partes de la armadura y aprender a utilizarlas también, a practicarla. Entonces vamos a orar por eso. Uno, para aprender acerca de las partes de la armadura. Dos, acerca de aprender a practicar y conocer la espada del Espíritu. Y tres, para aprender a no olvidarnos de llevarla. Y cuatro, prácticamente tomar toda la armadura de Dios. Así que basado en eso vamos a orar para que Dios nos revele y nos brinde este precioso conocimiento de acerca de Él y nosotros poder orar. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con una gran necesidad. La necesidad prácticamente es de protegernos, de cubrirnos, de entender quién eres tú a través de esto que muchos conocen o inclusive rechazan de la guerra espiritual, pero que el mismo apóstol Pablo habla acerca de esta guerra espiritual. Independientemente de la dimensión o conocimiento que cada uno de nosotros tengamos, te pedimos, Padre, que nos hables conforme al conocimiento que tú tienes de las cosas. Tu palabra, amado mío, dice que pidamos sabiduría y revelación conforme a tú la conoces. Así que hoy pues necesitamos, Padre, que tú nos alientes, nos enseñes, nos motive, nos dirijas para aprender a usar la palabra del Espíritu. No usarla de una manera imprudente, no usarla de una manera insensata, no usarla de una manera incorrecta, sino usarla de la mejor manera, Padre, y que tú nos instruyas, que cuando vayamos leyendo tu palabra, nos vayas brindando esas palabras que necesitamos para poder confrontar las obras de las tinieblas cuando se nos hagan presentes. Así que ayúdanos, por favor, amado Padre, ayúdanos, por favor, amado Hijo, ayúdanos, por favor, amado Espíritu Santo, a ser conmovidos por tu misericordia y por tu verdad.
Dirígenos cada día, papito lindo, por tu gran amor y por tu gran justicia. Ayúdanos a no ser insensatos ni necios. Más bien a aprender a recibir lo que tú nos quieres dar. Y lo que tú nos quieres dar es tu armadura. Lo que tú nos quieres dar es la espada del Espíritu. Ayúdanos, por favor, a aprender a usarla y aprender a ser dirigidos por ti en oración, papito lindo. Te lo pedimos y suplicamos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, por favor, Cordero de Dios, para habitar en ti, conocerte a ti, buscarte a ti, vivirte a ti, papito lindo. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. Queremos rendir nuestra vida y nuestra alma delante de ti. Guíanos, por favor, amado Cordero de Dios. Ayúdanos, por favor, amado Cordero de Dios, a aprender a usar la espada del Espíritu. Necesitamos hoy, Señor Jehová, abundar en conocimiento de tu palabra y también la administración de tu Espíritu en nosotros como luz para que cuando, así como Jesucristo dijo, sea la luz y fue la luz, así nosotros también, Padre, cuando lleguen los momentos indicados de tinieblas, de ya sea de opresión, de afán, de amargura, de tristeza, nosotros aprender a declarar la palabra que tú nos has dado, no necesariamente decir declaro, decreto, profetizo, sino decir realmente, ¿verdad, Padre, tu palabra? Como ya mencionamos ayer, ¿verdad, amado mío? Este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Tu palabra lo dice, y si yo estoy triste en ese momento puedo declarar la palabra, porque esa palabra es luz, y la tristeza, la amargura y todo que procede del enemigo es tinieblas. Y si yo declaro la palabra, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Por consecuencia, eso es luz, porque es tu bendita y preciosa palabra. Por consecuencia, eso se va a manifestar en luz. Y ya no habrá más tinieblas, sino que habrá luz. Te agradezco, Padre, porque sé que en un momento de mi vida me pasó esto. No que yo lo haya declarado, sino que en ese momento yo tenía tinieblas. Tú sabes muy bien que yo tenía pensamientos de suicidio y estaba frustrado, afanado y muchas cosas en mi vida. Y vino tu voz, tu palabra, y me dijo, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada. Y en ese momento todo en mi cuarto, todo lo que yo sentía se fue y tuve paz y tranquilidad y me di cuenta de lo precioso que es tu palabra, tu espada, porque apartó todas las tinieblas. Y es como el ejemplo que manifestaste en Génesis que dice, y sea la luz y fue la luz. Así que hoy rogamos, Padre, para nosotros ser convencidos, porque a veces sabemos que somos un poco incrédulos, necios, insensatos, de diferentes maneras y que necesitamos que eso sea removido de nosotros, pero también nosotros disponernos de nuestro corazón para dejarlo todo, a dejar todo eso y que tú nos convenzas de lo que tú nos estás hablando a través de tu palabra, de tomar la espada del Espíritu. Y no solo tomar la espada del Espíritu, Padre, sino las diferentes armas que tú nos has dado y también aprender a usarlas, porque a veces podemos usarlas en contra de personas y no delante de las principados o potestades que tu palabra menciona o de huestes de maldad, sino que a veces lo podemos utilizar con personas porque somos inmaduros en el uso de esa espada. A veces somos insensatos en ese uso de la espada, como tu palabra habla de aprender a practicar la palabra. Ayúdanos, por favor, Padre, a poder movernos precisamente y pegando en el objetivo, como tu palabra dice acerca que fue escrito por el apóstol Pablo, que dice, yo golpeo donde debo golpear y no como golpeando al aire. Así que ayúdanos, por favor, a saber dónde golpear y cómo golpear, es decir, qué versículos usar y cuándo decir esos versículos para que podamos saber dónde golpear para no golpear al aire. Queremos aprender a usar la espada del Espíritu y te lo suplicamos que nos ayudes y nos guíes en esta conocimiento de ti, amado Cordero. Ayúdanos, por favor, a suplicar tu verdad, tu misericordia y tu bondad. Te lo rogamos, amado Cordero de Dios. Ayúdanos, por favor, a habitar en tu presencia, en tu verdad, en tu fidelidad y en tu justicia. Ayúdanos, por favor, amado Cordero de Dios. Ayúdanos a habitar en tu verdad, en tu misericordia y en tu verdad. Eternamente y para siempre te damos la gloria a ti, Padre. Te damos la honra, te damos el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Amado Cristo, amén, amén y amén.
Te damos las gracias, te pedimos hoy, Padre bendito, que nos ayudes a cada uno a buscarte, amarte y rendirnos ante tu presencia y tu verdad. Bendice a los que nos oyen, Padre, bendice a los que están aquí hoy buscando tu rostro. Ayúdanos a todos, Padre bendito, a buscarte con corazón sincero y darnos a ti, Señor Jehová, con corazón sincero, papito lindo. Te pedimos y suplicamos tu presencia en nuestras vidas. Te rogamos hoy, Rey de Reyes, que nos ayudes a habitar en tu verdad y en tu bondad completamente y para siempre. Te rogamos y suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, por favor, a andar en la luz de tu palabra y poder contemplarte en espíritu y verdad. Guíanos, por favor, Padre. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo. Dirígenos, por favor, en esta plenitud y verdad, Padre, para conocer de ti y para anhelarte a ti. Te rogamos, Padre, sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, Padre bendito, a conocer la diferencia también de lo que tu palabra habla como el rema o el logos. Y así nosotros también aprender e instruir a otros. Y para conocer más a profundidad lo que nos quieres transmitir. Y también aprender a usar la palabra cuando el enemigo nos tiente, ya que a veces tal vez nos tienta el enemigo y nosotros no decimos nada, más bien tal vez solo nos ponemos a orar para que tú nos ayudes o nos libres de tentación. Y está bien, ¿verdad, Padre? Hasta alguna manera, un punto, pedir ese socorro, pero también vemos de que Jesucristo en ese momento no oró, no oró en el sentido, Señor, líbrame del diablo, Señor, líbrame del enemigo. Jesucristo realmente no dijo eso, sino que todo lo que dijo fue una declaración de palabras. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y escrito está, eh, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento no oró en el sentido de, Padre, rescátame Satanás, Padre, rescátame el enemigo, sino lo que hizo fue declarar una palabra de verdad y así mismo ayúdanos, por favor, que cuando vengan los ataques espirituales, nosotros podamos responder con palabras de verdad, pero sabiendo dónde golpear. Así como Jesús supo qué versículos decir, porque no dijo 20 o 35 versículos como que fuera ametralladora, pero sino que dijo uno preciso. O puede ser de que no quedó todos los versículos que él dijo, todas las confrontaciones, pero sí sabemos de que él por lo menos dijo un verso y fue preciso y exacto. Así hay unos también nosotros cuando usemos la espada del Espíritu, saber dónde golpear y qué hacerla y cómo utilizarla, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos, lo necesitamos y lo solicitamos en el nombre de Jesús, Padre eterno. A ti sea la gloria, la honra, honor, alabanza y poder, Padre. Te damos la gloria a ti. Ayúdanos, por favor, Papito lindo y Padre Santo, para andar en tu preciosa y maravillosa presencia. Gracias te damos, Padre y Cordero, por todo este amor, por toda esta paz, por toda esta verdad, en el maravilloso nombre de tu Hijo Salvador, Papito lindo. Y gracias te damos, Papito lindo, gracias te damos, Padre eterno. Ayúdanos, por favor, a andar en tu verdad y en tu santidad, Jehová bendito. A ti sea la gloria, la honra, alabanza y poder. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo maravilloso, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a concluir acá. Dios los bendiga a todos. Para los que nos conocen, pues también estamos en diferentes redes sociales como Jehová es mi salvación, YHWH es mi salvación. Pueden que encuentren otra persona con ese nombre. Nosotros tenemos en Salmo 70 prácticamente el distintivo. Jehová es mi salvación, Salmo 70. Pero en Facebook es slash Jehová es mi salvación. Igual en Twitter es Jehová salvación. Que ahí no le permiten a uno muchas cosas. Y también estamos transmitiendo diferentes redes sociales como en vivo, como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Twitch, Castbox y algunas otras. Y también compartimos en otras redes sociales. Entonces Dios los bendiga a todos. Dios guarde y fortalezca sus corazones, esperando que Dios los sustente y los fortalezca. Y primeramente Dios nos oímos el día de mañana. Dios los bendiga y guarde en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos.